Empezamos y continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Filipenses, tema 7, el ejemplo del Apóstol Pablo. Filipenses 2, del 12 al 18. Filipenses 2, del 12 al 18. Título: En obediencia a Cristo, para cuidado práctico de la salvación. En obediencia a Cristo, para cuidado práctico de la salvación. Parafraseamos el texto como ya es nuestra costumbre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, obrad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones o dudas, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de vida. Así, cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano. Y aún así, soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y congratulo por todos vosotros, y asimismo gozaos también vosotros, y regocijaos conmigo. Vamos a ir a la introducción, al texto de esta introducción parafraseada. Al tener un sentir humilde, habrá sacrificio y servicio. Al vivir para Cristo, vivimos para otros. Aquí es muy importante tener en cuenta algo. Hay claves que nosotros debemos descubrir, o hay claves que nosotros tenemos que tener presente en la vida abundante con Jesús el Cristo. En primer lugar, la primera clave es la fe de Jesús. ¿Cuál es la llave para entrar al reino de los cielos? La fe de Jesús. No es una religión, no es una camiseta, no es una congregación con un nombre específico. No. La llave para entrar al reino de los cielos es ser de la fe de Jesús. ¿Y qué significa ser de la fe de Jesús? Aceptar la persona y la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida. Darnos cuenta que sin Él, delante de Dios, no somos nada. Primera clave. La justicia de Dios en Cristo Jesús se trasciende a través de la fe en Jesús. Esa es la llave. Y cuando un día nos vamos a ver cara a cara con Dios, Dios nos mirará y sabrá si somos de la fe de Jesús. ¿A quién va a justificar Dios? Romanos 3:26 dice que hay un solo justo, y ese justo es Dios. Y Él es el único que justifica. No justifica una organización religiosa, no justifica ninguna congregación. El único que justifica es Dios en la persona de Jesucristo, porque Él, a la vez que es Salvador, es juez. ¿Y a quién va a justificar el Señor Jesús? Al que es de la fe de Jesús, al que es de su fe. Y nadie lo va a poder sorprender. Primera llave que tenemos, la fe en el Señor Jesucristo. Pero al introducirnos en la fe del Señor Jesucristo, nos hemos dado cuenta, por la lección anterior, porque la Biblia es verdad, porque la Biblia santifica, que tenemos que vivir en un sentir humilde
¿Y cómo se vive en un sentir humilde? No viviendo para nosotros, sino para Cristo y para los demás. Esa es la segunda clave para vencer, vivir con un sentir humilde, no viviendo para nosotros, sino para Cristo y los demás. Por eso es muy importante tener en cuenta el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas. No es una mera declaración, es una realidad en la vida del apóstol. El apóstol está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Eso es vivir humildemente. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Ya no vivo para mis intereses, ya no vivo para mí, vivo para Dios, vivo para agradarlo a Dios en la persona de Cristo. Y la máxima de Dios es: ama a Dios y ama al prójimo. Entonces, yo voy a vivir humildemente. ¿Cómo? Viviendo para Cristo y para los demás. Que Dios se encargará de mí, esa es la máxima. Esa es la ecuación bíblica que nosotros tenemos que tenerla presente. Al tener un sentir humilde habrá sacrificio y servicio. Al vivir para Cristo vivimos para otros. Porque generalmente estamos viviendo actualmente en una etapa donde la gente quiere que la Biblia diga cosas que le agraden. Y cuando la Biblia no dice cosas que le agradan, no la tiene en cuenta. Y ese no es un sentir humilde. Y ese no es un sentir de vivir para Dios, para Cristo y para los demás. Eso es seguir viviendo para mí. Porque generalmente yo paro recibiendo información de gente que dice: uy, esto me encanta lo que dice la Biblia. Pero cuando la Biblia le dice que también es un privilegio padecer por Cristo, eso sí no le encanta. Y a mucha gente no le encanta, pues. Y cuando la Biblia le está diciendo: es muy probable que puedas pasar por la gran tribulación, eso no me agrada, pues. Y comienzo a tirar barro con ventilador a todo aquel que me dice que sencillamente voy a padecer por Cristo. A todo aquel que me dice que estoy llamado a ser siervo, no líder. Entonces comienzo a pelearme y todo lo demás. Y cuando la Biblia me dice: el diezmo se come, y entonces yo me invento y digo: no, el diezmo es una ofrenda en términos de dinero. No, Señor, el diezmo se come. Y el diezmo tuvo sencillamente una ley. Hay que ir a la ley del diezmo y hay que mirar ahí, pues. Entonces, cuando no le gusta la Biblia, ahí sí, no, ahí no me gusta la Biblia, lo que está diciendo, no, es que la Biblia es la palabra de Dios. Y es indiscutible. Nadie puede discutirle a la Biblia porque se pone a discutirle a Dios. Entonces hay que hablar claros. Hay que vivir humildemente. Vivir para Cristo y vivir para los demás, no para nosotros ni nuestros intereses. Eso es la segunda clave para tener una vida de victoria en Jesucristo. Cuando hablamos de cristiano, cuando hablamos de santo, ¿no? Aquí diríamos mejor que el santo y fiel permite a Dios obrar en él. La carne no puede producir humildad o consagración, son producidos solo por el Espíritu. Por lo tanto, para vivir una vida de humildad hay que vivir en el Espíritu, no en nuestra carne. Dios obra en nosotros antes de obrar para bien. Primero por eso es que cuando nosotros vivimos en el Espíritu, Dios comienza a obrar en nosotros. Si yo quiero sencillamente vivir humildemente, primero Dios ha tenido que obrar en mí. Antes de obrar para bien,
usa la palabra. 1 Tesalonicenses 2:13. El Espíritu, Efesios 3:16, 20, 21. Eso lo hemos visto al estudiar la carta a los Efesios y la oración. O sea, el obrar para bien lo hace Dios a través de la palabra, a través del Espíritu y a través de la oración. Pablo se presenta como la ofrenda de libación que se derrama sobre el altar. Donde hay un sentir humilde y sumiso, habrá sacrificio y servicio. No nos engañemos. El que quiere vivir para Cristo tendrá que vivir humildemente. Tendrá que vivir humilde y sumiso para Dios. Eso no lo enseña el Evangelio del Éxito. Eso no lo enseñan los que están hablando de liderazgos. Es que no quieren vivir humildemente ni someterse a Dios. Ahí está el problema. Vamos a mirar ahora el desarrollo del tema rápidamente en dos partes. En obediencia, Dios obra mejor, claro, porque sencillamente tenemos que ser obedientes, y eso es lo que le dice el apóstol a los hermanos en Filipos. La salvación en Cristo se expresa en un avance progresivo en el carácter y la vida personal, así como en el servicio en la congregación. Uno tiene que ser, ¿qué cosa? Obediente, pero no obediente a los hombres, tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Porque mucha gente anda buscando agradarle al que está en la autoridad supuestamente en su congregación. Quiere agradarle, entre comillas, a su pastor. Quiere agradarle, entre comillas, a su pastora. Yo no sé de dónde sacaron eso. Eso no existe en la Biblia. Yo diría, pues, Pedro, su mujer era apóstola, pues. Pero ahora, los que se declaran pastores, basta que una mujer se case con ellos, se convierten en pastoras. Yo no sé cómo es eso. ¿De dónde lo sacaron? Yo quisiera que me lo indiquen de dónde salió de las Sagradas Escrituras. Eso es falso, por ejemplo. La clave para tener una vida transformada es aceptar el señorío de Cristo y dejarlo actuar. A Cristo hay que dejarlo actuar. Y eso se traduce en las Sagradas Escrituras. La vida cristiana se debe caracterizarse por la pureza, paciencia y pacificación. Esta clase de vida es un testimonio real del poder de Dios. Pureza. Mantener la posición de santidad que nos ha dado el Señor Jesucristo. Paciencia, que es un elemento del fruto del Espíritu, y pacificación también. Paciencia que tiene que ver con mi relación interna, y pacificación que tiene que ver con mi relación con el prójimo. ¿Brilla su luz o está opacada por la discusión y el lamento? Resplandezcamos para Dios. Y la segunda parte tiene que ver con Pablo, ejemplo de servicio grato. Versículos 17 y 18. Libación, símbolo de gozo de la verdadera adoración. Podemos mirar esas citas, están escritas ahí, yo no las voy a leer hoy, pero podemos mirarlas en Joel 2:14, Hechos 2 del 16 al 21, cuando se derramó el Espíritu, ¿no? El Espíritu se derramó sobre los hermanos que esperaban la venida del Espíritu Santo cuando el Señor Jesucristo fue llevado a los cielos. Y esas son las citas. Y Joel es sencillamente el sensus plenior de lo que ocurre en Hechos. Para el apóstol, su muerte sería una ofrenda a Dios, pero solo como una libación derramada sobre un sacrificio mucho más significativo. La fe de los filipenses, la calidad de su vida y el servicio producido por la fe.
citas, 2 Timoteo 4:6 y Romanos 12:1. Su gozo es tal que se regocija en toda circunstancia, ya sea de vida o de muerte, y anhela que sus hermanos en Filipos tomen la misma actitud. Sea lo que viva, lo vivo para Cristo. Sea lo que viva, lo vivo para los demás, y en eso me gozo, es lo que está diciendo el apóstol. Y no interesa si me está llegando el final de la vida temporal y estoy yendo a encontrarme con Cristo, dice el apóstol. Lo más importante es que viva en humildad para Cristo y para los demás. Una enseñanza extraordinaria que nosotros tenemos que imitar. Vivamos para Cristo y para los demás, que Dios se encargará de nosotros. Conságrate a la obediencia, esa es la clave. Y la obediencia lleva al servicio y a la sumisión a Dios. En segundo lugar, Iglesia, permite que la salvación de Dios obre plenamente en ti. Mucha gente está esperando o está diciendo, ya tengo la salvación. La salvación se adquiere por fe y la tenemos por fe, pero objetivamente todavía no se ha dado. Se dará en la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir con temor y temblor, no sea que perdamos la salvación. Reconoce que toda tu vida en Jesús el Cristo es obra de Dios. Toda nuestra vida en Jesús el Cristo es obra de Dios. Y por lo tanto, si es obra de Dios, tengo que depender unido a Dios. Actualmente anda el lenguaje actualizado, dice conectado. La Biblia no habla de conexión, la Biblia habla de unión, mi unidad con Dios por medio de Jesús. A veces los términos sexuales son muy bonitos, pero no expresan la realidad de las Sagradas Escrituras. Resplandezcamos para Cristo con un servicio sacrificial. Eso lo da la humildad. Y llegamos a las conclusiones prácticas y llegamos a las conclusiones muy, pero muy resumidas de lo que hemos visto en esta lección. Siempre decimos santo y fiel, santa y fiel, porque la iglesia está conformada por santos y fieles. Y como Dios, tenemos un Dios personal, por eso decimos santo y fiel en Jesús el Cristo. En Jesús el ungido. El Cristo es el ungido, el Mesías es el ungido, y hay un solo ungido y ese es Jesús. Dios hecho hombre. Santo y fiel en Jesús el Cristo. Vive en obediencia. Una vez que ya soy de la fe de Jesús, me tengo que mantener en obediencia, pero no en obediencia a los hombres, tengo que mantenerme en obediencia a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para el cuidado práctico de tu salvación. Tengo que cuidar esa salvación tan grande que nos abre el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Es una salvación tan grande que tengo que cuidarla y tengo que vivir con temor y temblor. Temor en reverencia a Dios y temblor porque sencillamente si yo me deslizo, me salgo del camino. Entonces tenemos que ser prácticos aquí. Y lo práctico es que nosotros vivamos en obediencia para el cuidado práctico de la salvación de cada uno. Y entonces serás un resplandor de Jesús con un servicio sacrificial. Nuestro servicio tiene que ser sacrificial. No sacrificial para obtener
algún mérito. El servicio tiene que ser sacrificial porque sencillamente es una ofrenda grata, como decía el apóstol, en libación a Dios. La pregunta es, que no la he escrito, ¿estamos viviendo así? Y la respuesta es una respuesta personal. Que las abundantes riquezas de la gracia de Dios continúen con nosotros y que sus bendiciones estén siempre con los santos y fieles, para la gloria de Dios Padre. Continuemos deleitándonos en este tiempo de estudio de las Sagradas Escrituras, en este caso la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Amén.